Trabajadores de la salud, ¿qué es lo más jodido que has visto en tu carrera? Un chico llegó a mi sala de emergencias una noche, víctima de un accidente de tráfico. Peatón contra automóvil. Fue impactado a una velocidad aproximada de 45 millas por hora y quedó sobre el auto que lo golpeó. De la cintura hacia abajo. Sería difícil describir la estructura ósea restante como algo más que gelatina. Presentaba varias costillas rotas y un pecho inestable. Uno de sus brazos estaba doblado en dos lugares donde no debería haber articulaciones. Y su cráneo tenía una abolladura lo suficientemente profunda como para introducir un dedo hasta el segundo nudillo. Y lo suficientemente ancha como para permitir que un puño masculino adulto cupiera. A pesar de la gravedad de sus lesiones, estaba vivo cuando los médicos llegaron a la escena y finalmente fue trasladado en ambulancia. Afortunadamente, nuestro médico nos indicó realizar una única ronda de RCP antes de contactar a la familia. A lo largo de mi carrera en urgencias, he enfrentado casos bastante graves, pero la brutalidad con la que este hombre fue golpeado quedará siempre en mi memoria. Lo más angustiante fue que no tenía identificación, por lo que tuvimos que esperar a que la familia llamara. Resulta que su padre había salido a correr y no regresó a casa. Cuando finalmente volvió, se suponía que debían salir a cenar porque su hijo menor acababa de asegurarse un lugar en su universidad de elección. La número 1 en términos académicos. Lo más emocionalmente impactante que presencié durante mi tiempo trabajando en el hospital fue el caso recurrente que solíamos tener en pediatría. Se trataba de una adolescente que padecía cetoacidosis diabética y había experimentado una educación difícil. En ese momento, estaba alojada en un hogar grupal mientras su hermana mayor estaba gestionando la custodia. En algún momento de su hospitalización, recibió la autorización médica para ser dada de alta, pero descubrió que, mientras necesitara tratamiento, no tendría que abandonar el hospital. Lamentablemente, llegó al extremo de privarse de comida, omitiendo todas las comidas del día excepto un ligero refrigerio por la noche. Se negaba a satisfacer las necesidades de su cuerpo solo para prolongar su estadía en el hospital. A pesar de los ruegos del personal médico para que comiera algo, ella continuaba rechazándose a sí misma este cuidado. Esta pobre niña sacrificó su salud simplemente para evitar el tormento de vivir en un hogar grupal. Cuando los veinteañeros y treintañeros, que han sido afectados por el alcohol, se encuentran en la unidad de cuidados intensivos y el equipo médico está intentando explicarle a la esposa, familia que, si logran salir de la unidad de cuidados intensivos, lo cual es una posibilidad bastante incierta, los meses siguientes van a ser muy diferentes y, en cualquier caso, es muy probable que sean sus últimos meses. Las respuestas suelen ser del tipo, sí, realmente ha mencionado la idea de reducir el consumo de alcohol. Escuchar una respuesta así es extremadamente difícil, ya que equivale a decir, lo siento mucho, no comprendes la gravedad de la conversación que estamos teniendo en este momento. En la RN, aquí, cuando trabajaba en la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares, CVICU, tuve a un paciente que rondaba los 40 años y era culturista. Finalmente, necesitó someterse a un trasplante de corazón debido al abuso de esteroides. Después de la cirugía, la mayoría de los pacientes dejan la incisión en la línea media del tórax abierta y se cubre con un vendaje transparente, similar a una envoltura de Suran. Esto se hace para que podamos monitorear la hinchazón antes de que el cirujano cardiovascular pueda cerrar la incisión. Este hombre estaba intubado con un respirador y tenía un sistema de sujeción de 4 puntos, muñecas, tobillos, al marco de la cama. Todo iba bien mientras yo revisaba a mi segundo paciente con la espalda hacia él. Cuando de repente escuchamos un sonido fuerte, como el crujido de metal. Todos corrimos al escuchar ese sonido. Y cuando me di la vuelta, vi al culturista, que parecía un auténtico zombi, con los ojos en blanco, sentado en la cama. Era tan fuerte que estaba doblando el marco de la cama con las ataduras. Lo que hizo que la escena se asemejara a algo sacado de Resident Evil fue que pudimos ver su nuevo corazón latiendo parcialmente fuera de su pecho, presionando contra el vendaje de Suran. Además, estaba a punto de quitarse la intubación. Intentamos todo lo posible para contenerlo, utilizando medicamentos como Versed, Fentanil, Nimbex, Propofol,
y algunos otros que se me olvidan. Nunca había experimentado un nivel de estrés tan alto, y esa situación me afectó durante el resto de mi turno. Aún reflexiono mucho sobre ese incidente en particular. Tengo muchas otras historias de mi carrera, pero esta es la que más destaca. Una mujer yacía en su sofá, sumida en la suciedad durante semanas. Cuando la familia llamó al SEM, fue necesario sacarla del sofá con su cuerpo literalmente incrustado en él. Los fragmentos del mueble se encontraban hundidos en sus llagas, y en la parte baja de la espalda, las nalgas y la parte posterior de las piernas. Su piel había desaparecido por completo. Gusanos se movían dentro de sus heridas, y fue necesario documentar la situación mediante fotografías para los servicios de protección de adultos. Fue la escena más horrenda que jamás haya presenciado. Además, el olor resultaba insoportable, a pesar de que la mujer estaba fuertemente medicada. Seguía consciente y respondiendo. En ese momento, le comuniqué a mi jefe la urgente necesidad de trasladarla a la unidad de cuidados intensivos y sedarla completamente, ya que era inhumano que continuara experimentando tal nivel de dolor. Se procedió a una tutela de emergencia. Finalmente, fue ingresada en un centro de cuidados paliativos y se le administró un gotero de morfina. Al regresar a nuestra unidad, lamentablemente, la mujer falleció. La imagen de ese momento sigue grabada en mi mente. Literalmente, estábamos llorando mientras la asistíamos. Después de 30 años de carrera, aún llevo consigo un gran trauma por esta experiencia. Trabajo con personas que padecen trastornos mentales. En una ocasión, tuve que llevar a un residente al hospital debido a su comportamiento violento, que incluía agresiones sexuales al personal, algo totalmente inusual en su conducta habitual. Permaneció en el hospital durante unos 2 días. Después de su regreso, se quejó de un dolor de estómago, lo que llevó al personal a administrarle antiácidos durante 1 o 2 días. Más tarde, mencionó sentirse dolido mientras se sostenía la ingle. Al pedirle que me mostrara la zona afectada, se bajó los pantalones. Fue entonces cuando notamos que durante su estancia en el hospital, se había trenzado un cordón de su bata en su área genital en aproximadamente 6 lugares. La visión fue impactante. Su órgano estaba tan deformado e inflamado que mi mente tardó unos 10 segundos en procesar lo que estaba viendo. Y esto, a pesar de que personalmente tengo un órgano similar. Al regresar al hospital, se solicitó una consulta con un urólogo, ya que se consideró la posibilidad de una intervención quirúrgica para extirpar el hilo que se había introducido debajo de la piel en varios puntos. Afortunadamente, pudieron resolver la situación utilizando anestesia local y extrayendo el hilo sin necesidad de cirugía. Después de esta experiencia, sentí la necesidad de detenerme en el camino a casa y comprar algo especial para el residente como un gesto de apoyo. Asistente quirúrgico aquí. Tuvimos a una mujer que requería una cirugía cerebral de emergencia para reparar un aneurisma que se había roto. Aparentemente, a principios de esa semana, había visitado al médico debido a fuertes dolores de cabeza y la enviaron a casa con analgésicos. Una semana después, estaba donando sus órganos en otro de nuestros quirófanos. Tenía 35 años. Un segundo caso muy cercano sería cualquier donación de partes del cuerpo. Órganos son manejables, las venas son rugosas, los huesos son realmente ásperos. Trato de no estar cerca cuando eso sucede. Un paciente llegó a urgencias con un problema en el pie que presentaba un tono oscuro. Vivía en su camioneta de manera semivoluntaria. Su hermana afirmaba que podría vivir con ella siempre y cuando mantuviera la higiene. Pero él prefería consumir sustancias ilícitas. En algún momento, contrajo una infección en su pie izquierdo. Al preguntarle si estaba al tanto del problema en su pie, respondió, tenía un par de zapatillas, pero las tuve que desechar porque estaban goteando. ¿Goteando agua?, pregunté. No, afirmó, escapaban fluidos. Por esta razón, optó por cambiar sus zapatillas por botas diseñadas para la nieve. Finalmente, decidió acudir a urgencias cuando no pudo quitarse la bota debido a la hinchazón excesiva de la pantorrilla. Al cortar la bota, reveló un pie completamente negro, dedos totalmente secos y huesos visibles. Durante su estancia en el hospital, se descubrió que también presentaba una lesión por presión en etapa 4.
llegando hasta el hueso, en la cadera. Antes de esto, disfrutaba de una movilidad total y caminaba con facilidad. Sin embargo, su rutina consistía en sentarse en la camioneta, inhalar heroína y desmayarse durante horas, ensuciándose en el proceso. Mientras estaba ingresado, se le diagnosticó un trastorno esquizoafectivo. La situación se volvía más compleja y preocupante a medida que avanzaba la semana. Durante mi año de pasantía, en nuestra rotación de obstetricia y ginecología, se suponía que debíamos observar algunos partos antes de que se nos permitiera encargarnos de los partos nosotros mismos. El segundo parto que pudimos observar fue el de una madre que tenía diabetes mellitus gestacional. Desafortunadamente, su bebé había sufrido muerte fetal intrauterina un par de días antes, y ella estaba esperando dar a luz a un bebé muerto, lo cual ya era devastador en sí mismo. Los bebés de madres con DMG corren el riesgo de ser más grandes que los recién nacidos promedio, lo que podría causar complicaciones. Y esto fue relevante en este caso. Más tarde supimos que el bebé era más grande de lo estimado en la exploración más reciente. Mi compañero interno y yo estábamos observando cuando escuchamos el anuncio de distocia de hombros. Una emergencia obstétrica en la que el hombro del bebé impacta contra el hueso pélvico de la madre, obstruyendo el parto. Se llamó al anestesiólogo y se notificó al quirófano. Mientras tanto, estaban realizando la serie de maniobras que normalmente se siguen durante la distocia de hombros, todas las cuales fallaron. Finalmente, intentaron la posición a 4 patas. Luego, todo sucedió muy rápido, y después de que el equipo de parto aplicó un poco de tracción en la cabeza del feto, se escuchó un sonido sordo y un ruido sordo. Cuando miramos hacia abajo, la cabeza del feto se detuvo a unos metros de nosotros, la piel estaba completamente macerada, lo que probablemente contribuyó a que la cabeza se separara tan fácilmente. Ante el caos total, algunas de las enfermeras comenzaron a llorar, y el consultor llevó inmediatamente a la paciente al quirófano. Mi amigo y yo estábamos allí, parados en shock, completamente entumecidos. No nos permitieron entrar al quirófano durante el resto del procedimiento, así que fuimos a tomar una copa más tarde para intentar procesar lo que habíamos visto. Todavía me persigue 2 años después, y mi corazón estaba con la pobre mujer que tuvo que soportar toda la experiencia. Ni siquiera puedo imaginar el trauma por el que habría pasado. Mi segundo o tercer turno como enfermera itinerante en una residencia de ancianos en medio de la nada. El paciente tenía una niñera personalizada porque era combativo, estaba confundido y padecía demencia. La niñera se quedó dormida, y el residente caminó tambaleándose hasta el pasillo y se cayó. La niñera se encargó de sacudir a este paciente, golpeándolo contra el suelo. Lo tomó y lo golpeó contra la silla. Lo llevó a su habitación, lo acostó y lo golpeó un poco más en la cama. El paciente no podía pesar más de 90 libras. ¿Cómo sé esto? 2 asistentes de enfermería certificados vieron todo. Una de las asistentes de enfermería estaba tan furiosa que temí por la vida de la niñera. Envié a la niñera a casa y llamé al coordinador de abuso. E intentó explicar que fue un malentendido. No encubriré el abuso. Le dije al coordinador de abuso que enviaría al paciente de la residencia de ancianos al hospital. Ellos insistieron en que les rogaran que no hiciera eso. Me suplicaron que no informara a urgencias y les dijera que fue simplemente por una caída. No por abuso, no. Se podían ver nuevos moretones formándose en los brazos del residente donde lo habían golpeado. Y su cabeza tenía algunos cortes abiertos. El residente fue dado de alta rápidamente del hospital y enviado a una instalación hermana de la residencia de ancianos. El paciente terminó cayéndose allí. Nunca fue enviado al hospital y murió a causa de una hemorragia cerebral. No volveré a trabajar para esta empresa de residencias de ancianos en particular. Me aterrorizan, y la gente que contratan es horrible. Todavía me persigue hasta el día de hoy. Una anciana a la que solía cuidar tenía una sonda de alimentación, múltiples almohadas reposicionables y todo el cuerpo atrofiado, por lo que su existencia era solo dolor y vivía puramente por despecho. No podía hablar, moverse ni comunicarse de ninguna manera. Era prácticamente solo una verdura. Su hijo venía a visitarnos durante unos escasos 5 segundos. Hablaba por teléfono y se iba sin dirigirnos la palabra acerca de su madre.
Más tarde descubrí que la mantenían viva debido a sus creencias, pensando que mientras más tiempo vivieran tus padres, más bendiciones recibirías. Finalmente, falleció hace aproximadamente 2 años. Y no creo que haya experimentado alguna vez tanto desdén por otro ser humano. Hacerla vivir en esas condiciones solo por su propio beneficio es despreciable. Maldita basura. Inutilidad de la atención. Dedicar decenas de miles de dólares en tratamientos a personas de más de 80 años que prácticamente no tienen calidad de vida, demencia, Alzheimer, solo por tratar todo lo que les pasa. Es absolutamente desgarrador y devastador tener que obligarle a tomar medicamentos a la vieja Memo, que vive en un estado constante de confusión, miedo y aislamiento. Prefiero que me ahoguen con una almohada. Los familiares que niegan la realidad de los cuidados al final de la vida son la pesadilla del personal médico. Realmente creo que mantener con vida a muchas personas mayores es una respuesta basada en el arrepentimiento en las familias. Si hubieran estado más involucrados en el cuidado de sus seres queridos, entenderían que es hora de dejarlos ir. Tengo un testamento vital. Animo a todos a obtener uno. A finales de los años 90, un grupo de jóvenes pertenecientes a una fraternidad universitaria llevaban a cabo las habituales novatadas. Decidieron colocar a los 2 reclutas encima de un jeep y conducir a más de 60 millas por hora en una zona donde la velocidad máxima permitida era de 35 millas por hora. Tomaron una curva demasiado rápido y el vehículo volcó. Ambos quedaron convertidos en una especie de muñecos de trapo, con el rostro de uno de los chicos desgarrado como una máscara, adherido únicamente a un lado de su cabeza. Tras el impacto, intentaron aplicar maniobras de resucitación cardiopulmonar, RCP, y mantenerlos con vida hasta que llegara la ambulancia. De manera irónica, el accidente tuvo lugar a menos de 1 milla del hospital. Hombre, tengo historias para esta. Vi a un niño de 13 días que fue asesinado por su padre quien, basándose en evidencia física, ya había estado rascando al niño sacándole sangre con las uñas, apagando cigarrillos en su carne. Y el final para el niño, que no dejaba de llorar, fue que papá le estrellara contra una pared de yeso de su casa. Vi a una niña de 8 años sobreviviente de un intento de decapitación identificar al novio de su madre como su atacante mientras él la visitaba al pie de su cama de hospital. Ella le estaba denunciando por abusar de su hermano menor y él respondió a la llamada del investigador, trabajador social, y se hizo pasar por el abuelo de la niña. Luego la aisló después de que ella se bajó del autobús escolar y le cortó la garganta lo suficientemente profundo como para matarla con un cúter. Vi a un niño que fue obligado a hacer ejercicio hasta morir por robar dulces. Vi a otra niña que casi muere porque bebió algunas de las soluciones químicas utilizadas para fabricar metanfetamina porque estaba en una botella de Sprite y tenía sed. Vi a más de un niño completamente destruido por el pitbull de la familia y escuché a los padres culpar a los niños pequeños porque él sabía que no puedes mirarlo a los ojos. Un individuo que se desempeñaba como reparador de ascensores sufrió una caída en el hueco del ascensor, resultando en la fractura de algunas costillas. Estas costillas perforaron ambos pulmones, causando un neumotórax, una condición en la que hay aire alrededor de los pulmones en lugar de dentro de ellos, lo que impide su correcto funcionamiento y podría ser mortal si no se trata rápidamente. Aunque este tipo de incidentes no son poco comunes ni manejables, se requirió la intervención de los residentes de cirugía, quienes acudieron para insertar un tubo torácico en la pared torácica con el fin de permitir la salida del aire alrededor de los pulmones. El único inconveniente era que el individuo era un consumidor habitual de opio y sedantes, incluso con una alta tolerancia a dosis elevadas de morfina y fentanilo. Pasamos 10 minutos probando diferentes sedantes, incluso superando las dosis máximas recomendadas, pero nada parecía funcionar. El sujeto continuaba gritando de dolor, y sus niveles de oxígeno en sangre disminuían peligrosamente, aproximándose al 40%. Debido a esta situación crítica, se tomó la decisión de recurrir a un procedimiento más invasivo, con un bisturí quirúrgico. El residente de cirugía examinó la caja torácica destrozada del paciente mientras alrededor de 10 personas, entre enfermeras, médicos y otro personal de urgencias, se abalanzaron sobre sus extremidades y su cuerpo para evitar que se moviera y se lastimara. A pesar de las múltiples fracturas,
El individuo era sorprendentemente fuerte, y mi amigo y yo estábamos asignados a asegurar su pierna derecha. A pesar de sus gritos, maldiciones e incluso súplicas para ser liberado, fue imperativo seguir adelante con el procedimiento para salvarle la vida. La lección que se puede extraer de esta experiencia es la importancia de no caer en la adicción al opio. En situaciones de emergencia, la tolerancia a los sedantes puede complicar los procedimientos médicos cruciales, poniendo en riesgo la vida del paciente. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.